¿cuál es mi propósito? O sea, ¿qué he venido yo a hacer acá? Y yo creo que hoy esas preguntas son más importantes que nunca, porque vivimos una vida en la que estamos todo el tiempo metidos en las redes, ¿no? O sea, nuestro cerebro se ha acostumbrado a videos de 30 segundos en 30 segundos, y eso lo que te hace es que te da una superficialidad terrible. Y yo creo que para nuestra felicidad, los seres humanos necesitamos un poquito más de profundidad. Propósito es una palabra fuerte y a veces un poco trillada incluso, Sí. porque se ha usado un montón. Para mí el propósito tiene más que ver con esta ecuación de encontrar tú qué puedes aportar desde eso que tú eres, ¿no? Yo quién soy, yo qué tengo para dar a la mesa, qué tengo para traer acá. Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. De nuevo, como en todo podcast, quiero iniciar agradeciendo a todos ustedes nuestra razón de ser, que cada semana apoyan nuestro trabajo, comparten el contenido, se están suscribiendo al canal de YouTube, es algo muy importante. El 50% de personas que ven recurrentemente el canal no están suscritos, así que es gratis y aparte todas las semanas te va a notificar nuestros podcasts. Y hoy tenemos un episodio, la verdad que muy bonito, con Mariana Costa. Ella es cofundadora de Laboratoria, empresaria, referente, y que además acaba de escribir un libro que ustedes lo pueden ver en pantalla, Carreras con Propósito, que he tenido el gusto de leerlo y la verdad que me ha ayudado un montón. O sea, estoy motivado, estoy inspirado. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias por venir al podcast por segunda oportunidad. A ti, Jimmy, gracias por la invitación. Eh, bueno, para que nuestro público nacional e internacional, que también siga Gurú y peruanos en el exterior, estén en contexto, ¿nos puede dar un breve resumen de lo que es Laboratorio actualmente? Sí, Laboratoria es una organización de impacto social que comenzamos en el 2014, así que ya son 12 años desde que arrancamos aquí en Perú. Comenzamos primero porque nos dimos cuenta que había una brecha de talento grande en la industria de tecnología. No habían suficientes programadores en esos tiempos y menos programadoras. Es un sector, el sector de tecnología, muy marcado por estereotipos de género. Habían muy poquitas mujeres y decidimos que había la oportunidad de formar a mujeres talentosas para comenzar carreras en el sector de tecnología que no solo cambiasen su futuro profesional, pero que a la vez transformasen toda la industria. Así que así arrancamos en Perú y luego fuimos creciendo. Abrimos en Chile, abrimos operaciones en México, abrimos en Brasil, abrimos en Colombia. Con la pandemia empezamos a llegar a mujeres a toda América Latina. Y luego nos hemos seguido transformando. Vino después la ola de la inteligencia artificial, cambió radicalmente cómo se ve la industria de tecnología y la demanda por programadores, así que fuimos ajustando y pivoteando un poco el foco de nuestra formación y hoy somos una plataforma que se enfoca en acompañar a mujeres que están en búsqueda de un mejor trabajo, ¿no? De siempre esta mirada de acompañar a mujeres a conseguir una mejor oportunidad laboral en la economía digital, ya no solo en tecnología. Hoy No es sabía. más amplio, pero tratamos de ser un poco ese eslabón entre mujeres talentosas buscando un mejor camino profesional y el mercado, ¿no? Y las necesidades de talento que tiene el mercado. ¿En qué países tienen influencia? Hoy día tenemos, mira, te diría que principalmente en Perú, Chile, México, Brasil y Colombia, pero como los programas son Ah, ya, remotos, bueno, ahora en tenemos cualquier lado, mujeres ¿no? así de toda América Latina, mujeres latinas, a veces basadas en otros países, y es una de las cosas más lindas porque es realmente una comunidad de mujeres que comparten un sueño y una aspiración y que conectan para vivir un poco esta experiencia de aprendizaje que va más allá de aprender algo técnico. Realmente es una experiencia que va muy vinculada a entender quién eres, cuál es el valor que tú traes, qué tienes para ofrecer, cómo cuentas tu historia, cómo conectas con otras personas, Claro. cómo vas tejiendo tu red profesional. Ah, te preguntaba esto de los países porque la verdad que algo que me siento muy orgulloso en Gurú es que queremos llevar
estas historias de personas que hacen patria. Si bien es cierto, todos somos guerreros, estamos en el día a día. En el caso de ustedes, cuando abren operación en algún país, en tu caso has estado con grandes personalidades, que te han hecho una muñequita en tu Mi honor, Barbie, mi Barbie. tu barrio, ahora vamos a contar también, estás dejando en alto el nombre del país. Es como ya no solo es la empresa, sino yo soy de Perú, ¿no? Y lo dices orgullosa. Y nosotros Sí. en Grupo hemos llevado muchos casos. Eh, Me gustaría hablar del libro, pero antes, para darnos pie a todo, porque tú has plasmado parte de tu experiencia personal, tu experiencia empresarial. ¿Cómo era la Mariana de joven? ¿Soñabas en algún momento estar en este punto? Es una buena pregunta. Era bien intensa la Mariana de joven. Yo creo que nunca me hubiese imaginado que este iba a ser mi camino. No me hubiese imaginado como emprendedora. Pero dicho eso, creo que mi sueño era el mismo, ¿no? Y desde joven yo sí tenía un sentimiento de compromiso muy grande con mi país, con tratar de contribuir a que el Perú sea un país de mejores oportunidades para todas las personas. Somos un país con tanto potencial, pero estamos ahí, ¿no? En camino de tratar de alcanzar ese potencial. Y sí tenía claro que quería que mi carrera se oriente a eso, de alguna manera contribuir a que el Perú siga Mm, avanzando. Y también América Latina, porque yo viví muchos años fuera y pasé mucho tiempo en otros países de la región y hice muchos amigos claro. de todas partes y ese ha sido un poco mi sueño. Era un sueño que cuando empecé mi carrera pensé que lo iba a cumplir más trabajando. Yo me veía así, voy a trabajar en las Naciones Unidas. Y al final encontré que el emprendimiento era una manera también de construir soluciones a los problemas que yo veía a mi alrededor y de generar no solo una organización, una empresa, pero realmente un movimiento que pudiese representar mejores oportunidades para las mujeres en nuestro país. Y ha sido lindo eso. No, muchas gracias. Y- Digo, te dije al inicio la segunda ocasión, porque para que nuestro público esté enterado, tuvimos una primera grabación. eh, Suele ocurrir en 1% de las grabaciones que a veces el audio sale mal y nos pasó. Pero yo soy creyente y dice que las cosas pasan por algo siempre, Así así es. que La vida vamos quería que nos volvamos a encontrar, y Jinny, eso era. estamos aquí en este punto. Cuéntame un poco, primero qué te llevó a escribir el libro y luego es cómo lo estructuraste, porque eso nos va a dar pie a hacer un viaje Sí, de conocimiento y también de transformación bien interesante. sí. Bueno, primero les cuento que a mí siempre me ha encantado escribir, ¿ya? Y eso es algo que desde muy joven, desde adolescente, de hecho, he hecho. De hecho, tenía mi primer diario, lo tuve cuando tenía creo que 11, 12 años. Y luego a lo largo de mi vida, la escritura ha sido una práctica que a mí me ha acompañado mucho a hacer sentido de las cosas que yo sentía y quería. Pero más como un diario, ¿no? Como un espacio muy personal para mí. Pero he tenido esa cercanía con las palabras siempre. Segundo, no me hubiese imaginado nunca como autora de un libro. Yo siempre pienso que en la vida hay cosas que nosotros soñamos y también hay cosas que otras personas nos ayudan a soñar y a ver posibles. Y yo creo que con el libro me pasó un poco eso porque realmente fue la editora de la editorial que me buscó a mí y me dijo un día, oye Mariana, me escribió por LinkedIn, ¿será que nos podemos tomar un Ah, café? Y yo sí. dije, bueno, me están buscando el planeta, nos tomaremos un café. Y ella me dijo, yo creo que tú puedes escribir un libro. Y yo me acuerdo que me quedé pensando y dije, yo escribir un libro, no sé si la tengo tan clara. Pero me quedó dando un poco vueltas la idea. Y de hecho en ese momento le dije que no, le dije, mira, Ah, le gracias, rechazaste. pero sí, le dije, ahorita no puedo, estoy muy ocupada. ¿Pero era tiempos o porque tenías ahí Yo creo que ese... eran dos cosas, o sea, de verdad sí estaba bastante ocupada. Ya. Y segundo, tampoco tenía mucha claridad de qué podía escribir yo que fuese de genuino valor para otros. No, no lo tenía tan claro. Y pasaron unos 2 años y ella me volvió a escribir. Y dije, wow, me vuelve a escribir. Y ya yo estaba en otro momento. Estaba en un momento, estaba de hecho dejando ya mi rol ejecutivo como gerente general de laboratoria. Eso me había abierto más tiempo en el panorama. Y también los últimos años había trabajado mucho en distintos temas más profundos de quién era yo, de cómo quería construir mi vida, mi carrera. Había trabajado mucho con distintas comunidades de mujeres en tratar de pensar cómo diseñamos carreras que sean fieles a quienes somos, que no respondan tanto a los miedos externos, a las expectativas externas, sino genuinamente a eso que nosotras queremos para la vida.
Entonces ahí le dije, mira, déjame darle una pensada, a ver si puedo estructurar así un buen índice y te aviso. Y me acuerdo que me senté una tarde así con mi café y dije, ya, Es... ¿qué sería de valor? O sea, ¿qué a mí me hubiese encantado leer hace unos años? Me hubiese marcado una diferencia en mi camino profesional. Y, y la verdad que ha sido lindo el proceso porque siento que el libro para mí es una recopilación de todo lo que yo he aprendido y que hoy así atesoro como lo más valioso en los últimos 15, 20 años de mi vida. Y ahí les cuento un poco más la estructura, ¿no? El libro parte por, el primer capítulo se llama Autoconocimiento, el punto de partida. Y para mí es muy importante porque una de las principales lecciones que he aprendido es que si no nos conocemos a nosotros mismos, realmente, ¿cómo podemos pensar en tener impacto en alguien más? ¿No? Y ese proceso de conocernos suena simple, pero en realidad es complejo, ¿no? ¿Quién soy? Es una Claro, pregunta así filosófica, sí. existencial, que parte por entender nuestra crianza, nuestros valores, nuestras fortalezas, nuestras experiencias, eso que nos define y nos hace únicos. Y creo que eso es un poco el punto inicial de todo. Y algo que no siempre le damos el tiempo, ¿no? Sí. Pero luego no basta con conocernos, también hay que aprender a apreciar eso que somos y valorar eso que somos. Y algo que a mí me pasó mucho en mi carrera es que por muchos años la recorrí con muchas inseguridades, ¿no? De si soy suficiente, si sé suficiente, si voy a estar a la altura, con muchos miedos. Y creo que esos miedos venían de un lugar de todavía no reconocer del todo mi valor, ¿no? Y lo que yo podía aportar y traer a la mesa. Y entonces el segundo capítulo trata de aprender a confiar en nosotros mismos, aprender a, una vez que sabemos eso que somos, querer y valorar eso que somos, ¿no? Y enfrentar esas voces críticas que muchas personas tenemos, esa inseguridad, ese síndrome del impostor, esas creencias que a veces nos limitan nuestro potencial. Eh, Luego el tercer capítulo me encanta porque trae lo que yo siempre digo que es el secreto mejor guardado del desarrollo profesional y personal, que es el sentido de agencia, que es Me encanta. este sentimiento de estar al volante, digamos, del viaje de nuestra vida, ¿no? Si la vida es un viaje en barco, bueno, tú eres quien maneja. Esta sensación de que tú puedes decidir a dónde quieres llegar, cuál es la mejor ruta, cómo quieres que se vea tu carrera. No eres alguien que simplemente sigue donde te lleve el viento, sino que aprendes a vivir una vida más consciente. Eh, y podemos hablar bastante más de eso porque hay Sí. mucho ahí. Después hablo mucho también de liderazgo, que es algo que para mí también ha sido súper determinante. El liderazgo es algo que a veces pasa, ¿no? Caes en un rol, vas creciendo en una empresa y no necesariamente nos sentamos a entender, pero ¿qué líder quiero ser yo? En base a quién soy, ¿cuál quiero que sea ese liderazgo que yo traigo al mundo? Y cómo me atrevo a liderar desde un lugar genuino a mí. Y yo de verdad creo que el liderazgo es una herramienta transformacional y que todas las personas podemos liderar si así lo queremos. Y este país urgentemente necesita Necesita. más liderazgos positivos. Sí. Entonces ahí hay como un poco un acompañamiento a, bueno, descubrir quién eres como líder y cómo serlo cada vez más. Y ya hacia el final dije, bueno, también algo que ha sido muy importante en estos años para mí es entender que mi carrera es muy importante en mi vida, pero no es toda mi vida. Hay otras partes de mi vida que para mí son centrales. De hecho, la maternidad ha sido de una de ellas. Yo tengo 3 hijos chiquitos, así que la última década ha sido intensa también por esa parte. Y creo que también hay que reconocer que somos más que nuestros trabajos y tenemos que aprender a dar espacio y atención a todas esas otras cosas que somos, porque de hecho esas son las que nos nutren para luego dar lo mejor de nosotros en la vida profesional. Entonces, el quinto capítulo habla de vida y carrera, ¿no? Y cómo al final no son dos caras de una moneda, somos una sola persona y tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros en todos esos espacios. Y así ya llegando al final del libro, hay una reflexión importante sobre entender nuestras carreras no como una carrera, irónicamente, no como un sprint que, tengo que Claro. correr 100 metros y quemo todo y chao, sino más como un camino de largo plazo, ¿no? Nuestras carreras son largas, vamos a estar, nos guste o no, vamos a estar trabajando la mayoría de nosotros comunes mortales 50 años, más de 50 años tal vez, es mucho tiempo. Entonces,
es mucho tiempo para no tomarlo en serio. Y hay que entender que es tiempo para reinventarnos más de una vez, para caernos más de una vez, para volver a surgir adelante más de una vez, para ser amigos, para compartir los altos y los bajos del camino. Y a mí me ha dado tantas cosas buenas entender mi carrera desde ese lugar que me encantaría que otras personas lo puedan hacer también. Con los planes de internet fibra óptica Claro Empresa Digital puedes obtener hasta 7 herramientas digitales según tu plan contratado para transformar tu negocio. Factura electrónica, tienda virtual, email empresas, seguridad empresas, Claro Drive Negocio, Claro Backup y Microsoft 365. Claro Empresas, tu aliado en transformación digital. La verdad que te felicito, Mariana, y no sé si te han dicho antes, pero transmites mucha paz cuando hablas. Debe ser producto de todas esas reflexiones que has tenido y todo lo Los demás. años, los Los años, ya tengo años 40 ya. Eh, Cuando leí el libro, yo justo vengo a este proceso de la introspección. Tengo un mentor que me dijo, Jimmy, este año te debe ser tu año de la introspección personal, ¿no? Porque siempre uno va, pues, como que aguerrido, luchando, la torre, pero no tienes un espacio para parar y conocerte, ¿no? Entonces, yo sí sabía, era consciente de los valores, me decía, ¿quién eres? Y yo durante mucho tiempo es como que esas preguntas, o sea, más o menos sé quién soy, pero o sea, no la profundizo porque es como un pasamiento filosófico, ¿no? Y Sí, tú inicias, no solo diciendo que, a ver, como que la identidad es importante, los valores son importantes, sino que das un proceso de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo descubres esa identidad? Y en tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Y una cosa que me gustó es que dices, el primer paso para tenerlo es qué es lo que no eres. Y entonces es muy fácil, pero yo, pues, sí. yo no soy déspota, no sé, no soy un montón de cosas, que es el elemental en el desarrollo, no solamente profesional, personal, empresarial también, o sea, es transversal a todos. Sí, sí, yo creo que algo que para mí ha sido súper importante es entender que hay un montón de valor en vivir nuestra vida de manera un poco más consciente, porque como tú dices, la vida es así, y es fácil ir nomás de acá para allá, de allá para acá, ¿no? Sin darnos mucho espacio de detenernos un ratito a pensar, a ver, ¿a dónde estoy yendo? ¿Por qué estoy yendo para allá? ¿No? O sea, Claro, ¿hace sentido con mi visión de la vida o no? Y a veces uno siente que estos temas más filosóficos, no, de repente eso es para otra gente, pues no para claro, los académicos que están ahí pensando, pero en realidad es para todas las personas, porque todos somos seres humanos claro. y todos tenemos necesidades trascendentales también de entender para qué estamos en este mundo, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? O sea, ¿qué he venido yo a hacer acá? Y yo creo que hoy esas preguntas son más importantes que nunca, porque vivimos una vida en la que estamos todo el tiempo metidos en las redes, ¿no? O sea, nuestro cerebro se ha acostumbrado a videos de 30 segundos en Sí. 30 segundos, y eso lo que te hace es que te da una superficialidad terrible. Y yo creo que para nuestra felicidad, los seres humanos necesitamos un poquito más de profundidad. Entonces, creo que es así un acto de rebelión hoy en día, en estos tiempos más superficiales que vivimos, buscar esos espacios más profundos que nos conecten con nuestra esencia. Eh, Hay una frase que a mí me encanta, que una vez le escuché a Gabor Maté, que es este psicólogo que habla mucho de estos temas, que decía, ¿no? De hecho, la depresión viene en su mirada de la desconexión con tu esencia, con eso que eres tú. Y me resonó un montón porque yo me doy cuenta que a lo largo de mi vida, para mí, ha sido tan importante reafirmarme quién soy, ¿no? Y mis momentos tal vez más desafiantes han sido esos donde no entiendo quién soy. Y he tenido que volver a regresar a esos valores profundos. Uno de esos primeros momentos fue, por ejemplo, yo me fui a vivir fuera y sola cuando tenía 18. Tuve la lindísima oportunidad de estudiar la universidad fuera, cosa que sonaba increíble, pero cuando me vi sola al otro lado del mundo, en otro idioma, en otra cultura, sin nadie cercano a mí, de verdad me costó muchísimo. Y creo que esa fue la primera vez que me tuve que enfrentar a, ya, pero ¿y yo quién soy? ¿No? Porque uno también muchas veces se define por su entorno. Claro. Estás siempre con tu familia, con tu gente de siempre, tus amigos, tus primos, tu mismo contexto. Entonces, no hay esa necesidad de tú mirarte al espejo y preguntar quién soy. ¿Para qué? Pero cuando te encuentras en un contexto desafiante, donde de pronto no están tus referentes de siempre, donde has migrado a otro lugar, donde has cambiado de contexto de vida, ahí se abre un Hay un poco esa poquito. pregunta, ¿no?
Y a mí esos años viviendo sola me empujaron a hacerme esas preguntas. Y al final lo agradezco un montón, porque no fue fácil, pero me obligó a pensar por mí misma, que creo que es otra de las cosas fundamentales conforme vamos avanzando en nuestras carreras y en nuestro liderazgo. O sea, liderar al final es atreverte a ser tú, con fuerza, atreverte a pensar por ti. Y eso no se puede si no sé de dónde vengo. Entonces, Claro. estos ejercicios en el libro yo intento ser muy práctica, ¿no? Y son ejercicios, no es que yo me los he inventado, de hecho, es una recopilación de los ejercicios que a mí me han sido más valiosos que he visto de otras personas. Entonces, pensar, entender tus valores, regresar a entender qué me define, qué es importante para mí en la vida, entender qué tipo de trabajo disfrutas, ¿no? Y guiar tus decisiones desde ahí. A veces uno mira su vida y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo algo que no me gusta, no me motiva, no coincide con mis fortalezas. Hay que girar el timón, Claro. pero para saber para dónde girarlo tienes que detenerte a pensar qué me motiva, qué me gusta, qué tipo de trabajo me llena. Y eso es algo que es único a cada persona, ¿no? Todos somos distintos y tenemos que encontrarlo para poder construir esas carreras más congruentes. No sé si has visto casos, yo he visto algunos en donde le preguntan a ChatGPT, en base a todo lo que sabes de mí, Ah, sí, sí, dime sí. mi propósito. ChatGPT te mete un Te discurso. mete ahí un... eh, y he visto, conversado con muchas personas profesionales, sobre todo, que están escalando, que y yo los veo y digo, "Y sí, yo siento que tú tienes un propósito". Me dicen, no sé cuál es como, ¿cómo lo encuentro? ¿En Sí, dónde? Y tú también hablas un poco de propósito ahí. sí. Me encanta esa pregunta porque yo siento que propósito es una palabra fuerte y a veces un poco trillada incluso, porque Sí, se ha usado un montón. De hecho, cuando estábamos pensando el título del libro, no estaba tan convencida de poner la palabra propósito en el título, pero el editor me decía, sí, de verdad, yo siento que esto está conecta bien. y mueve. Y ahora estoy contenta que lo hayamos hecho así porque creo que es importante. Y uno de los mensajes principales que yo quiero dar es que el propósito no es una gema mágica que se encuentre, ¿no? No, el propósito es algo que se construye y además es algo que se puede encontrar en todos los rubros, en todos los trabajos, en todas las industrias. No es algo reservado para quienes trabajan en temas de impacto social, en temas de educación, no, es algo que tú puedes traer propósito trabajando en finanzas, en contabilidad, siendo abogado, trabajando para todas las industrias. Para mí, el propósito tiene más que ver con esta ecuación de encontrar tú qué puedes aportar desde eso que tú eres, ¿no? Yo quién soy, yo qué tengo para dar a la mesa, qué tengo para traer acá. Y el mundo, ¿cómo puede encontrar valor en eso? O sea, ¿cómo puedes tú tener un impacto en los demás con eso que tú eres, desde ese lugar que tú eres? Es tan sencillo como eso, ¿no? Es encontrar ese espacio donde tú estás dispuesto a dar lo mejor de ti y que al darlo tienes un impacto en los otros. Y justo el otro día daba este ejemplo, que es tan simple, pero todo el mundo se va a poder relacionar, ¿no? O sea, imagínate que tú vas al restaurante, un restaurante a comer. Te atiende un mesero de mala gana, ¿no? Antipático, te hace sentir que prácticamente te estoy haciendo un favor de atenderte acá, te tira el plato, así a la mala, ¿no? Y de pronto te atiende otro mesero, no es N2, es otro mesero. Y es un mesero que te sonríe, que se Claro. nota que está contento de recibirte, ¿no? Que pucha, se siente contento cuando te atiende bien, ve que te gusta la comida, disfruta su trabajo. Y para mí algo tan simple como eso es ver tu carrera y tu trabajo con un sentido de propósito o sin, ¿no? El que lo está haciendo con está entendiendo que esta es mi oportunidad para dar eso que a mí me gusta, para atender bien, para que la gente venga y disfrute la comida, se vaya contenta. Ya, esa es una experiencia radicalmente distinta, no solo para la persona que recibe el servicio, pero también para la persona que lo da. Entonces yo creo que nuestras carreras con propósito tienen que ver con carreras en las que estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, porque aunque no sea tan evidente, esa es la mejor manera de impactar en los otros y impactando en los otros es de vuelta cómo nos sentimos en mayor plenitud. Yo sí creo que el bienestar está muy vinculado a qué hago yo por los demás también, ¿no? No es un ejercicio en soledad. Y creo que eso realmente se puede aplicar desde todos los roles y desde todas las industrias. Ah, me hiciste acordar de una vez llevé un curso o sea, dentro de un curso, el tema de propósito, el que me encantó,
Y al día siguiente, cuando salí por la calle, veía los taxistas que en San Isidro dejaban en las oficinas gente que llegaba apurada, por algún motivo, y dice, ¿cuál sería el propósito del señor taxista, ¿no? Y me puse a ver varias, donde una dices, movilizo el progreso del Perú, movilizo sueños, es como que hay bastantes cosas, eh, y, y cuando tú encuentras eso, le da otro sentido al porqué, y cuando, por ejemplo, en el caso de emprendedores, eh, cuando han pasado muchas quiebras, muchos fracasos y siguen adelante, conscientes o no, tienen un propósito muy fuerte que los mueve. O sea, te permite. Totalmente, porque eso es lo que te sostiene. O Sí, sea, sí, la sí, sí. vida es difícil, ¿me entiendes? Sí, Está llena de caídas. Y yo creo que lo que te da la resiliencia es un sentido de propósito más sí, trascendental. Si uno está haciendo las cosas por, bueno, porque es lo que tengo que hacer y no hay otra, incluso solamente por el sueldo, o sea, y lo ves así, a la primera no mm, te da de dónde sacar las fuerzas para seguir. sí, En cambio, cuando haces las cosas porque ves ese significado más grande en tu trabajo, realmente es otra la actitud que le es otra. pones, es otra las ganas que le pones, es otra la energía. Y eso, así suena medio místico, se transmite, ¿no? Tú piensas a ti con quién te gusta trabajar. O sea, a mí me gusta trabajar con la gente que viene a dar lo mejor de sí al trabajo Claro. y que lo hace con esa actitud y que ve su trabajo como una oportunidad de crecimiento, de aporte. No digo que todos los días vayan a ser buenos, ya. O sea, todos tenemos Ah, no, derecho obviamente, a tener días puedes tener, malos donde no claro, quiero hablar con nadie ni servirle a nadie. Pero si en su mayoría enfrentamos nuestras vidas profesionales desde ese lugar, y esto también obviamente los entornos de trabajo nos tienen que acompañar y responder, ¿no? Porque yo le claro. quiero dar lo mejor de mí a un entorno que también cuida de mí. Yo siento que eso es una espiral positivo. Y ahora lo pienso mucho a nivel país. O sea, yo siento que, no sé, nuestra clase política necesita una inmersión en entender por qué están ahí sentados, porque se han Sí, olvidado. Y al final, en principio, el trabajo, digamos, político de servir a tu país es un trabajo muy loable. Y eso se ha distorsionado enormemente y yo creo que al final tenemos una crisis de valores muy fuerte en la clase política peruana. creo que muchos se han autoconvencido de cosas que no son, y ahí es donde empieza a descarrilarse de lo que realmente es, como dices, la política es el medio en el cual se da valor a los ciudadanos, y se hace el desarrollo, ¿no? Hablas también ahí, que también resuena mucho conmigo hasta ahora, el tema de, más allá de confianza, cuando uno emprende, tiene muchas dudas, dudas sobre el negocio como tal, pero también dudas personales. Si alguien te dice no, claro, es como dos no seguidos y ya te noquea, ¿no? Sí, Y si la cosa no va aprendiendo mucho, empiezas a tener esta ansiedad y esos golpes a ti mismo, ¿no? sí. Y hace tiempo se hizo tendencia en TikTok una especie de audio de decía, eh, ya se hizo una venta, se cancela la depresión y se empiezan a bailar, ¿no? Es como que en broma, pero cuando inicias lo sientes así y tú cuentas ahí, que a ustedes cuando iniciaban también te pasaba eso, ¿no? Un montón. Y lo dices muy vulnerable y me gusta, ¿no? Me gustaría que una reflexión sobre Sí, esto. sí, es que yo creo que emprender es algo que requiere mucha vulnerabilidad porque tú te estás poniendo ahí afuera, ¿no? Y estás vendiendo tu producto, tu Sí, servicio, pero también eso te estás vendiendo tú. claro. Y yo creo que eso hace que los no duelan tanto, porque uno empieza a veces a confundir y te dijeron que no al servicio o al producto y tú lo sientes como que, au, no, me están diciendo que no a mí. Y si eso pasa mucho, que además va a pasar, porque es que no hay otra manera, más que te vayan diciendo que no, ir ajustando, ajustando hasta que te empiecen a decir más que sí, pero al comienzo va a pasar, eh, puede afectar un poco tu sentido de valor, ¿no? Empiezas a sentir, Sí, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Será que yo soy mala? ¿No? Yo me acuerdo muchas veces sentía, si al laboratorio le va mal, eso querrá decir que yo soy una mala profesional, que yo me equivoqué, ¿no? Que claro. yo no estoy a la altura de este reto. Y te empiezas a dar y dar. Y yo creo que hay que siempre encontrar ese justo balance entre poder ser personas autocríticas, eso me parece que sí es muy importante y uno tiene que poder mirarse y decir qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo tan bien y tengo que mejorar.
pero cuidar no caer en ya el flagelo, ¿no? Claro, De estar todo siempre el tiempo negativo, ahí. ¿no? Siempre negativo y separar las cosas y entender que al final del día tú no eres tu trabajo. Tú eres mucho más que tu trabajo. No te define eso. No te define. Y si a tu trabajo le va mal, eso no quiere decir que tú seas una mala persona, que no valgas, que no estés hecho para nada. Hay que romper eso, porque hay miles de factores que pueden terminar en que a tu empresa le vaya mal. Por estadística nomás. A la mayoría de empresas, más justo o no, les va a ir mal, ¿no? En algún momento u otro. Entonces, sí separar esas dos cosas es muy importante para después yo creo que poder seguir adelante con los sueños emprendedores, pero desde un lugar de más confianza, donde se disfrute más el camino, donde no sea tan doloroso. Y una de la primera entrevista que no va a salir, tú hablabas un poco de la humildad, pero de cara mucho a cuando a ti el laboratorio empieza a crecer. Primero este, que fue un proceso de mucho esfuerzo, se puede decir, y te invitaban a este evento con Mark Zuckerberg, creo que estuviste con otros líderes también, reconocimientos internacionales, conferencias, y ahora lo de la Barbie, y te decías como que yo no soy tan, sabes, como Sí, de salir, ¿no? Y me comentaste ese tema de un valor tuyo, que era la humildad, es como que sí. claro, porque a veces los emprendedores, no, en general, creo que los peruanos tenemos cierto miedo a decir, a Exponernos. exponernos, porque más allá de cómo saber es que "Uy, se ve mal que yo me esté exponiendo". Somos muy Sí, sencillos en ese sí, sentido. sí, Y me dijiste algo bien bonito, que, o sea, no tiene nada de malo, o sea, con este valor de la humildad. ¿No? A mí me pasa sí. mucho, por ejemplo. Sí, 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 esa es una de las cosas que a mí más me costó, porque claro, cuando tú eres el emprendedor, bueno, si empiezan a haber oportunidades para la empresa, tú eres la cara, Claro. ¿no? Y tú tienes que estar ahí, hablando, representando, y si las cosas empiezan a ir bien, empiezas a tener ciertos reconocimientos y tú representas. Y a mí eso me hacía sentir súper incómoda, la verdad. Y no, al comienzo no entendía bien por qué, pero me pasaba una cosa dura, que es que cuando nos daban un reconocimiento yo me sentía muy orgullosa por laboratoria, pero como que una parte de mí se sentía mm, como que no terminaba de merecerme ese reconocimiento, incómoda con la visibilidad que eso implicaba. Y eso lo trabajé bastante en terapia, después con mi coach, por todo, hablando con gente. Y me di cuenta que yo tenía una asociación errada, que pensaba que recibir esos reconocimientos y ser esa voz y exponerme, ¿no? Y abrir mis brazos a recibir ese cariño y reconocimiento que me estaban dando, lo confundía con que implicaba sentirme un poco, no sé si creída es la palabra, ¿me entiendes? Como que, ay, que quiero estar figurando. Claro. Y como esas eran características que a mí no me gustaban, entonces decía, no, eso no es para mí, ¿no? Yo en este ejercicio de tratar de entender cuáles son tus valores, yo sí identifiqué hace muchos años que para mí, por ejemplo, la humildad es un valor muy importante. Yo me quiero mantener siempre humilde. Es algo que aprecio en las personas y que quiero en mi vida y quiero cultivar, ¿no? Y yo sentía que estar como que en el spotlight Claro. iba así, hacía Como que esa- cortocircuito con mi valor como de la traicionaba. humildad, ¿no? Sí. Y cuando entendí eso y entendí que no tenía que ser así, que yo podía estar en el spotlight si era lo que tocaba para mi organización y para mi misión, y a la vez seguir siendo una persona humilde, estar en el spotlight con humildad. Cuando entendí eso dije, ya, no, entonces esto no es una amenaza para mí, yo puedo seguir siendo quien soy y exponerme a estas otras situaciones en las que tal vez me siento un poco más incómoda, pero tengo que ir con fuerza nomás para adelante. Y eso me ayudó un montón, un montón. No te voy a decir que se me fue del todo, ¿ya? O sea, todavía a veces me pasa que me siento un poco incómoda, que si por ahí sale algo de Como que laboratorio y lo... la gente me felicita en las redes, estoy como que, ay, ya no quiero verme más en las redes. Eh, pero bueno, también he entendido que son cosas que son importantes para mi trabajo y he entendido que, no, bueno, escribir un libro, o sea, escribir un libro La es algo que exposición que por claro. diseño te expone, pues ahí está mi cara, estoy en todas las librerías. Entonces, por diseño te expone. Y ese era uno de los miedos que también tenía, ya al Mm, escribirlo. Y al final dije, ¿sabes qué? O sea, realmente creo en el valor de los mensajes que están en el libro. claro, Son mensajes que a mí me hubiese encantado tener. Creo que
está bien que lo haga, ¿no? O sea, creo que va a poder ayudar a otras personas, sí, y ya. Entonces me comeré la incomodidad de verme ahí en todas partes. Hoy más que nunca el Perú necesita talento, por eso iniciativas como las becas Grupo Romero, impulsada por Fundación Romero, están formando a millones de peruanos en habilidades para emprender o trabajar. Esto es de manera gratuita y virtual. Para más información entra a becasgruporomero.p. No, me ha pasado, ya superé esa etapa, pero sí, es bien brava. Para ser coherente, un toque con la estructura de Gurú, nos saltamos la historia de laboratorio. Ah, sí, sí, sí. Gurú Motivación e Historia que Inspiran. Y es bonita porque también lo cuentas ahí, de venir a Perú a hacer patria primero, porque claramente tenías una proyección internacional, ya estabas trabajando en organismos muy interesantes. Tu esposo, que no es peruano además, también. El hecho de que dejarlo también, o sea, es como una incertidumbre para hacer esto. Cuéntame un poco, sé que pivotearon en el camino unas cositas, y cuéntame esa historia y si también nos puede dar un toque de qué momentos complicados tuvieron y que le dejó ciertas lecciones. Sí, uff, la lista es larga, ¿por dónde empiezo? A ver, creo que lo primero que diría es tal vez regresar a esa decisión de emprender, que a veces uno piensa, uno ve emprendedores y dice, ah, esto fue súper planificado, premeditado, y la realidad es que no es así muchas veces. O sea, Claro, yo no. terminé emprendiendo por pura casualidad y conveniencia. Realmente fue que yo vivía en Estados Unidos, vivíamos en Nueva York con mi esposo, que es de Ecuador, con Germán, y yo quería venir a Perú. Ya me quería regresar. Había pasado casi 10 años fuera, quería trabajar acá. Y yo decía, ¿y ahora cómo lo voy a convencer de que nos vayamos de Nueva York a Lima, ¿no? Claro. Él vivía ahí hace muchos años también. Y ahí fue, oye, de repente podemos emprender. Él ya era programador y hacía algunas cosas freelance por su cuenta. Fue como que, oye, y si nos vamos a Perú y ahí emprendemos, ahí nuestros ahorros nos van a dar mucho más de lo que acá se nos van a Claro. acabar. Si nos va mal, regresamos. Y así fue como se fue armando la historia. Y realmente fue entonces por conveniencia. ¿Cómo lo traigo a vivir a Perú? Ya, emprendamos. Y eso le motivó y comenzamos con Germán y con el Chamo, un amigo más que se mudaba acá. Y fue lindo, ¿no? Fue muy casual, pero a veces hay que estar dispuesto a hacer las cosas y a tomar los riesgos. Claro. Y bueno, en los años, como les contaba, fuimos creciendo, fuimos expandiéndonos. Creo que uno de los debería, a ver, les cuento un par de desafíos. Uno muy importante fue escalar. Una cosa es tener un producto, un servicio que funciona en una escala pequeña y otra cosa es llevar eso a miles de personas, en nuestro caso en múltiples países. Ese fue un camino bien rocoso. Me encantaría decirles que fue súper planificado, anticipado, el business plan, la escala. No, o sea, fue así la guerra de, bueno, ya, hay que ver acá cómo hacemos. Más que la guerra, lo contrario, más bien fue la emoción de tener algo entre manos que sentíamos que era tan poderoso. Dos súper amigas mías, de mis dos mejores amigas de la maestría, una estaba en Chile y la otra en México. Y siempre miraban lo que hacíamos en laboratorio y me decían, Mari, está increíble, algún día lo traemos acá, algún día, y un día fue, ya, démosle. Entonces, una arrancó en México, la otra arrancó en Chile, y así fuimos construyendo sobre la marcha, ¿no? Ahí está la analogía que tiene el fundador de LinkedIn que dice, emprender es como lanzarte del cerro, digamos, del abismo, e ir construyendo el avión mientras ya estás en el aire, ¿no? De verdad que fue un poco así. Eh, Hoy creo que ya estamos en otra etapa y hacemos las cosas distinto, pero al Claro. momento fue así y eso nos trajo muchos dolores. A la vez también nos trajo cosas buenas, a veces así es, ¿no? Todo tiene sus trade-offs. Pero ese fue un reto bien grande. Y el segundo reto que les diría que es más personal fue mi reto de crecimiento como líder. La oratoria lo empezamos así, un grupito chiquito, entre amigos, y de pronto fue creciendo, creciendo, y de pronto éramos 20, y de pronto éramos 50, y de pronto Uy. éramos 80, y de pronto éramos 120. Y yo quedé al liderazgo de la organización un poco porque había empezado, pero no necesariamente porque alguien me lo hubiese dicho, ah, tú, Mariana, estás para ser la CEO de la oratoria, ¿no? O porque yo tuviese confianza en mis competencias de liderazgo. Y la verdad es que
fue un proceso bien duro también de reconocerme a mí misma como líder, de entender fríamente cuáles eran mis brechas. Oye, ¿qué requiere el rol de CEO de una organización de este tipo? Requiere A, B, C. ¿Qué tengo yo? Pucha, fácil tengo A, pero B fijo me falta, ¿no? Un poquito de C. Y ponerme a construir eso. Eso yo creo que es algo que requiere mucha humildad para saber que no tienes todo y también esto que le llaman mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, ya, no es que yo iba a ser la CFO, no tenía que ser especialista en finanzas, pero si estoy en el liderazgo de la organización, Claro, es como, suficiente no, tengo que saber de nuestra estructura financiera para poder tomar las decisiones relevantes, ¿no? Y lo mismo en distintos frentes, lo mismo en temas de talento y recursos humanos, en temas comerciales, o sea, tienes que generar ese entendimiento integral de todo, ¿no? Y eso fue un camino de crecimiento muy importante para mí. Y lo último que diría es ya mi salida del día a día de laboratoria, que ha sido otro cambio muy grande para mí. Uno crea algo y dices, bueno, o sea, esto soy yo, ¿no? Yo claro. por toda la última década he sido Mariana de Laboratoria, ¿no? La gente ni mi apellido sabe Mariana de Laboratoria. Y claro, y cuando me empecé a plantear que ya sentía que estaba llegando mi momento de dar un paso al lado, ¿Y por por- qué? ¿Por qué te planteas porque eso? yo creo que varias cosas. Primero, ya veía que la organización estaba fuerte. Laboratorio es una organización social, que también tal vez el paradigma es un poco distinto que en una, digamos, empresa más tradicional. Y para mí el objetivo último es que esa misión social de laboratorio continúe en el tiempo, ¿no? Y era súper importante pensar en que puedo crear una organización que me trascienda, que no dependa de mí. Claro. Y sentía que ya estábamos en ese momento donde ya la organización no dependía de mí. Tenía unos tremendos cofundadores, teníamos un tremendo equipo y esas cosas más bien eran cosas que me dan mucho orgullo, ¿no? Sentir que esta organización me va a trascender. Em, y ya estaba lista para eso. Y la verdad es que también empecé a sentir ganas de probar otro espacio. Y eso creo que también es algo que a veces es difícil de admitirnos cuando son nuestros propios proyectos. Es como que te diga, Jimmy, ¿te imaginas algún día haciendo otra cosa que no sea gurú motivación? Claro, Y estoy segura que una parte de ti se lo imagina y tal vez a veces fantasea con esa idea. Tenía una amiga emprendedora social que siempre nos reíamos de, en nuestras vidas alternativas, ¿cuáles son nuestros trabajos, no? Y todos teníamos mil ideas de si no estuviésemos emprendiendo, ¿qué haríamos? Claro. Pero también es un proceso bien interno de aceptar ese momento que ya está llegando. Y para mí, bueno, he estado casi 12 años en el día a día de Ya, laboratorio, sí o sea, ha sido un tiempo largo. Y dije, ya, yo creo que con estos 12 años le he dado a esta organización todo lo que he podido darle y la voy a seguir acompañando, pero desde otro lugar. Y también es un momento para mí de explorar otros espacios. Tengo ganas de aprender de otros temas, tengo ganas de navegar un poco ese cambio. Eso de pasar de, claro, 3 personas y a veces el emprendedor es, claro, sí, yo puedo soportar todo, no es como, wow, cuando pedí a más de 100 y ya es como que la cosa cambia un poquito, hay un tema de cultura también ahí, de alineamiento de la visión, o sea, ¿cómo hicieron ustedes esta construcción, digamos, de, no sé, de la dinámica propia de la empresa, los procesos para seguir siendo muy coherentes en este tema de calidad? Porque claro, el gran problema de crecer rápido es que pierdes calidad, ¿no? Sí. Y entonces es como cómo lo mantienes, ¿no? Obviamente es más retador, pero también te da esa certeza luego de poder retirarte y saber que la cosa sí hice bien el trabajo, ¿no? ¿Cómo Sí, yo creo funciona? que hay un concepto que a mí me gusta un montón, que es que cuando uno emprende, al comienzo estás muy enfocado en un buen producto, ¿no? Un buen producto, un buen producto, o servicio, lo que sea que tengas, que ofrezcas. Esto tiene que ser lo mejor, lo vas así diseñando, detallando, puliendo. Pero llega un momento cuando vas creciendo en personas que ya no basta con tener un buen producto o un servicio, también necesitas una buena organización, porque ya la organización empieza a ser el ecosistema que sostiene ese buen producto o servicio Claro. a escala. Y cambian muchas cosas, ¿no? Yo siento que uno es el paradigma cuando son 3, 4 personas, otro cuando eres ya 20. Cuando eres 50 ya es otro, porque Claro. ya no entran todos en la misma mesa, ya no todo el mundo se informa directamente de lo que tú dices, ya no tienes relación uno a uno con todo el Claro. mundo. Y nosotros hicimos un trabajo muy consciente en laboratorio de construir una organización sólida que pudiese sostener ese crecimiento, ¿no? Y eso pasa
Para mí, número uno, por tener al mejor talento. O sea, el talento es lo que construye las organizaciones. Y este es un desafío grande muchas veces para los emprendedores y a veces más aún para los emprendedores sociales, porque a veces no tenemos la plata para atraer al mejor talento, ¿no? Estás compitiendo Claro. ahí con las empresas grandes que tienen otra situación económica y es difícil porque sin talento no vas a poder construir, pues, ¿no? O sea, eventualmente tu talento como el equipo fundador ya no da, necesitas más gente. Y nosotros sí en laboratorio nos propusimos, yo me acuerdo, dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer realmente, muchas veces las organizaciones sociales se les ve con un poquito de condescendencia como si no fuesen tan buenas. Y dijimos, vamos a darle la vuelta a esto y mostrar que más bien, Competitivos, claro. porque somos una organización social, tenemos que ser los mejores, o sea, tener el mejor equipo de gente crack. Y así lo hicimos, ¿no? O sea, levantamos la plata para hacer eso posible, para poder pagar buenos sueldos que fuesen competitivos. Eh, Nos volvimos buenos identificando buen talento, pues, ¿no? Gente, a veces gente joven, con poca experiencia, Claro, pero con que, proyección. transformó la organización en un lugar mejor. Entonces, talento es muy importante. Y luego también estructura, procesos, rituales, orden, o sea, sí también le pusimos mucho foco a ordenarnos bien. Yo creo que la casa tiene que estar ordenada para que puedas meter el gol, digamos. Y conforme fuimos creciendo, eso fue muy importante también. ¿Cuáles son los procesos que tenemos que seguir? ¿Cuáles son nuestros rituales como organización? ¿Cómo tenemos un proceso para establecer nuestras metas claras, para dar seguimiento a nuestro cumplimiento de cómo vamos, cómo no vamos? Cómo somos también una organización con una buena capacidad de reflexión. Así como eso es importante a nivel individual, que tú puedas pensar qué estoy haciendo bien, qué podría hacer mejor, eso es súper importante a nivel colectivo, como equipo y luego como organización. En qué nos destacamos, en qué nos estamos quedando atrás, qué nos falta para cambiar esto. Y siento que esa cultura la fuimos hilvanando en toda la organización con el ejemplo, con las personas que traíamos. Y lo último que diría que yo sí siento que ha sido muy lindo en el caso de laboratorio es que construimos una organización con un sentido alto de que la gente se sintiera que el laboratorio era suya, ¿no? Al final laboratorio era de todas las personas del equipo. También eso porque somos una organización social, entonces es verdad que no es mía, ¿no? Eh, y eso es lindo porque la gente se siente dueña, oye, y siente ese sentido de propósito. No estoy haciendo mi trabajo porque alguien más me dijo que lo haga. Lo estoy haciendo porque creo en esto. Realmente creo en la misión, creo en el impacto y esta es mi manera de trascender también. Y cuando tienes muchas personas que genuinamente viven eso, Claro. para arriba. Y eso de los rituales me hace un poquito. ¿Cómo es el tema de No de sé, los por rituales? ejemplo, rituales como el quarter, ¿no? La Ah, cadencia de 3 meses, ya. Entonces, al comienzo de cada 3 meses hacemos una dinámica para reflexionar sobre el Q que cerró. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿Qué tenemos que mejorar? Ya, con base en eso, ¿cuáles son las metas para el próximo Q? ¿Quién se lleva qué cosa? ¿Qué significa éxito al cabo de 3 meses? O sea, eso ha sido súper, súper importante para nosotros. En otros momentos hemos tenido otros rituales culturales lindos. Esto depende de en qué etapa está la organización, qué tanto sientas que te tienes que integrar. Pero como éramos gente de muchos países y después trabajábamos remoto, por muchos años tuvimos un ritual muy lindo que a mí me encantaba, que era, le llamamos el Laboratorian Story, que lo hacíamos primero con nuestros estudiantes y después los empezamos a hacer con nuestro equipo, que era un espacio de media hora, o a veces combinábamos 1 hora, para que cada persona del equipo cuente su historia de vida, ¿no? Algo tan conexiones. simple, pero Sí, entonces la bien gente hacía auténtico. unos slides, digamos, con fotos de su infancia, te enterabas más cosas de su familia, de su crianza, de los desafíos que había vivido. Y yo personalmente sí soy bien creyente y a mí me gusta trabajar en entornos donde también pueda conectar un poquito a nivel personal con con las personas de mi Claro. equipo. O sea, otra vez, siento que no es que, ya, yo te veo de 9 a 5 y solo sé lo vinculado al trabajo, ¿no? A mí, yo sé que hay gente que tal vez no es su estilo, pero mi estilo de liderazgo es un estilo un poco más íntimo. Yo quiero saber, No, tú quién eres, la persona que está de atrás, claro. cómo ha sido tu vida, ¿no? Y yo también te voy a contar de la mía. Y así nos vamos a conectar desde un lugar que trasciende un poco la parte más operativa del trabajo del día a día. Me encanta. Voy a llevar ese ritual de gurú.
Voy a entrevistar a cada uno de mis colaboradores. Claro, ¿ves? Podrían hacer algo así. Gurú Sí, in-house. sí, qué interesante. Nada, muchas gracias, Mariana. Verdad que el tiempo se va volando. Eh, ¿Cómo se hace para adquirir el libro? Me imagino que está en El todas las libro, librerías. sí, está en todas las principales librerías en Perú. Y si están fuera de Perú, también se puede pedir en Buscalibre a cualquier parte del mundo y también está en Kindle. Recomendado por Gurú, porque lo he leído. O sea, Gurú podcast, no me considero un gurú por si acaso, soy un puente nada más. Me gustaría cerrar un poco la entrevista con este tema que dijiste al inicio de la capacidad de agencia, que para mí es poderosísimo. El hecho de cómo uno puede transformar alguna realidad, Ujú. que se aplica en todo, ya en los negocios, en lo profesional en general. Y te, o sea, en mi caso me sirvió mucho para construir, digamos, una vida empresarial y profesional de deseo, se puede decir, cuando viene de provincia y cuando he conversado con muchos emprendedores emergentes, lo tienen esta capacidad que tú dices. Cuéntame un Sí. poco sobre eso. No, yo creo que no, o sea, por diseño un emprendedor tiene un alto sentido de agencia, porque eso requiere Claro. emprender, ¿no? ¿Qué es el sentido de agencia? A mí me encanta explicarlo con una analogía bien sencilla, ¿ya? Imagínate que vas a emprender un viaje y tienes tu barquito. Escenario A, la persona tiene su barco, se mete, chapa el río y bueno, quiere llegar allá, pero a donde lo lleve el viento. De repente llega porque estuvo a favor, de repente se encalla en el puerto más cercano. Escenario B, la persona se preparó, ha hecho sus ejercicios para poder remar con fuerza, tiene su vela y la ha preparado bien, tiene su mapa, tiene su plan A, plan B, plan C, si las cosas van así o van así, dependiendo del viento, y sale no a dejarse solamente llevar por la corriente del río, pero con una intención a lo que quiere construir. Entonces, esta persona B es la que tiene el alto sentido de agencia. No sé si va a llegar al lugar que quería. Fácil viene un huracán y pucha, termina en otro lugar. Pero tiene mucho más chances. E incluso, independientemente de si llega o no llega, su viaje es mucho mejor, porque es un viaje en el que tú te sientes capitán del Claro. barco y no eres simplemente una víctima a la deriva de las circunstancias. Entonces, eso es el sentido de agencia, es sentir que tú eres dueño de tu barco, que tú tienes no me gusta la palabra control, porque creo que la verdad tenemos bien pocas cosas en control en la vida en general, pero que estás empoderado sobre ese proceso. Y nuestras carreras son igual. Tú puedes ir la carrera simplemente donde te van diciendo que tienes que ir, se abre acá, bueno, ya, se abre allá, bueno, o sea, y vas así un poco como que corriendo sin mucha dirección y sin mucha claridad de por qué, ¿no? A lo que se te presenta. O tú puedes agarrar y sentarte y decir, ¿quién soy yo? ¿Y qué quiero para mi vida y mi carrera según eso que soy? ¿Y cómo lo consigo? Y entender que hay tantas cosas que tú puedes hacer para acercarte a ese destino, ¿no? Y ponerte en acción. O sea, no sé, quiero cambiarme de trabajo. En un lado puedo sentarme esperando a que de suerte me llegue un trabajo, ya, postulo en LinkedIn, eso es todo lo que hago. No, en el otro lado puedo, oye, ¿a quién conozco? ¿Con quién me tomo el café? Claro. ¿Qué cosa tengo que aprender? O sea, tú tomas realmente te apropias del proceso. Y yo creo que las carreras profesionales donde nos apropiamos son carreras que al final nos hacen ser más felices, porque de verdad que te sientes mucho más motivado, te sientes que las Mm, cosas dependen de ti, no eres solamente víctima de las circunstancias. Y de hecho para mí esto trasciende mucho al trabajo. Para mí esta es una forma de ver la vida en donde creo que al final contribuye mucho a la felicidad, porque a la plenitud que podemos sentir con nuestras vidas, porque esto a mí me hace pensar siempre qué vida quiero tener yo y cómo la construyo. Y estoy todo el tiempo pensando en qué me va a acercar un poquito más a eso que quiero, ¿no? No estoy simplemente viviendo, lo estoy haciendo de manera un poco más consciente. soñar y hacer las cosas bien. Sí, Esa es pues, hacer que clave. las cosas pasen. Sí, eh, y yo siempre digo que a veces es según la creencia de cada uno, pero algunos de repente puede decir que el universo conspira para que pasen las cosas bien, otros como yo somos creyentes, entonces alguien está que nos ayuda, pero al final parte mucho de, como dices, eh, sentir esa capacidad de yo sí lo puedo hacer y puedo mover algo en la aguja, no solo en mi vida, puedo mover algo en la aguja en tema del país. O sea, por eso que esto no solamente se aplica en los negocios,
no me gusta esto que está pasando en mi país. ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Qué Y si lo hago? pones, Claro. imagínate miles de personas transformando algo, Algo mueves. chiquito, sí, Y- mueve. sí, sí, Y mueve. para mí es una forma de ver la vida, porque cuando tú empiezas a como a que tu mente se acostumbre a ver las cosas así, no solo es ver el problema y la queja. Ojo que Mm. yo también me quejo todo el día, ¿ya? O sea, No, sí, sí. pero es también ver el problema y qué puedo hacer yo para contribuir Ujú. una ñisca a esto, ¿ya? O Sí. sea, que te alivia un poco y te hace sentir que te estás moviendo, ¿no? Hacia algún lado. No sé, a mí, por ejemplo, el tema de la basura es un tema que me afecta un montón. Realmente me da una pena muy grande ver que nuestro país está lleno de basura por todos lados. A veces me abrumo porque siento que no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué? Al menos en mi casa tengo el servicio que me recoge el compost, que me recoge los plásticos, hago mi madera plástica, le enseño a mis hijos a que por favor sean conscientes del medio ambiente, intento consumir menos, intento llevar el mensaje cuando puedo, ¿ya? Y es una cosa chiquita de los problemas que nos importan y tenemos que ser personas que nos importan los problemas, porque al final si no, ¿para qué? Hagamos algo con ellos, así sea pequeñito. Muchas gracias, Mariana, por irradiarnos de sabiduría en el podcast. La verdad que siento que nos ha quedado chico el tiempo. Y el público dirá si quiere una segunda edición de tantas cosas que podemos conversar. Pongan en los comentarios, así también el algoritmo recomienda a más personas. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse. La promesa del equipo de Gurú es llevarles cada semana contenido que les dé valor, contenido positivo. Queremos inundar la internet de contenido positivo y ya somos 14 personas trabajando todos los días en ese proceso. Eh, esta pregunta siempre le hago a aquellos profesionales que han regresado al extranjero a hacer patria. ¿Qué consejo le darías al Perú? ¿Qué mensaje le darías al Perú? Tú como una peruana que estás brillando en tantas cosas que has hecho. Yo le diría al Perú que crea y confíe en su potencial y que se ponga a chambear para hacerlo realidad. Las dos cosas. Me encanta, de estar por la Bueno, que estén bien. Cualquier cosita, igual de la consulta del libro nos escriben y ahí ya les derivamos con Mariana. No creo, o sea, me refiero a de repente, si no encuentran el libro en alguna librería, escríbanos y nosotros le preguntamos y ya les damos la Claro. sugerencia, ¿no? Porque a veces nos ha pasado varias veces. Así que nada, que estén bien y nos vemos en otra edición. Cuídense.